Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por haber estado presente en esta charla el día de hoy. Hoy vamos a tener un conversatorio bien interesante con el doctor Óscar Ortiz, quien es zootecnista de la Universidad Nacional de acá de Colombia, en la cual tiene más de 36 años de experiencia como en investigación y desarrollos de aditivos desde el punto de vista nutricional. También es asesor de varias empresas acá en Colombia y a nivel internacional. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema del comportamiento de los aditivos en cuanto a la función intestinal. Incidencias en la nutrición de la salud gastrointestinal en los pollos engorda. Bueno, si no, entonces le doy más bien la bienvenida al doctor Óscar. Si está por ahí, ya puede aparecer, por favor, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto. Como decía Freddy, muchas gracias por estar presente en este espacio que ha reservado Carval para hablar, digamos, de manera general y en la manera que podamos un poco más detallada de los efectos o de algunos factores de tipo nutricional que pueden afectar la estabilidad y la integridad del intestino de las aves, especialmente hoy dirigido a pollos de engorda. El procedimiento es responder una serie de preguntas que se han formulado previamente al evento y posteriormente tener una sesión de preguntas y respuestas en el tiempo que nos han asignado en este evento. Muchas gracias a todos entonces por estar, por dedicar una hora más de su tiempo en una jornada larga de trabajo después de las 6. Esperamos hacer un conversatorio ameno que por lo menos mantenga cautiva la audiencia y que en lo posible no se distraigan y podamos tener una relación bastante interesante en cuanto a conceptos que vamos a emitir hoy aquí. Bueno, Freddy, entonces usted como moderador lo dejo para que continúe con el proceso de presentación de las preguntas. Bueno, perfecto, doctor. Igualmente, nuevamente, muchas gracias por la participación a este evento, un evento distinto. Hoy quisiéramos seguir con esas capacitaciones que está haciendo Carval y queríamos hacer algo totalmente distinto, algo más ameno como conversatorio para poder interactuar con el público. Pasaríamos entonces a hacer unas preguntas que fueron realizadas al momento de la inscripción por algunos oyentes de esta charla, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la primera pregunta. La primera pregunta está: entre los probióticos y los prebióticos, ¿qué debo elegir en una producción de clima cálido y con salida de 35 días de producción del pollo? Bueno, una pregunta que tiene varias respuestas y varias formas de revisar un poco el tema. El primer tema es que independientemente de la edad, si el objetivo es tener probióticos y prebióticos orientados al tema de salud e integridad intestinal, pues debe determinarse cuál es el mejor programa con los mejores productos, dependiendo de las necesidades y de las casuísticas que se están presentando normalmente en el campo. La segunda parte de la respuesta es que es relacionado con el clima, y ese es un tema bien interesante que afecta normalmente el desempeño de los pollos de engorde. El clima, temperaturas altas, normalmente produce estrés de calor, y el estrés de calor trae muchas consecuencias asociadas a la salud y la integridad del sistema digestivo. Hay un gran componente de nutrientes que se ven afectados, desde minerales hasta la misma respuesta inmune del animal en el intestino, que requiere que utilicemos muchas herramientas disponibles para tratar de corregir el problema. Entonces, no solamente por colocar un prebiótico o un probiótico o un solo probiótico sin prebiótico,
o un simbiótico podemos lograr tener el efecto esperado para el cual está recomendado el producto si no consideramos otra serie de conceptos que suceden en épocas o en momentos de estrés por calor. En épocas de estrés por calor y en momentos de estrés por calor hay una gran pérdida de muchos minerales que tienen que ver con el balance electrolítico y muchos de ellos tienen que ver con muchos procesos asociados a la integridad de la membrana de la membrana del sistema digestivo, especialmente el desarrollo de los enterocitos. Entonces, es bien importante definir bajo las condiciones de estrés por calor, primero, que sean cubiertas esas deficiencias o esos factores que nos afectan los animales por el estrés por calor. Una vez considerado, solucionado o corregido esa parte, entonces decidimos cuál es el mejor prebiótico en combinación con el probiótico para corregir la mayor problemática que nosotros queremos o tenemos en el campo. Es un problema asociado a aumento de viscosidad o simplemente queremos mejorar la respuesta inmune de los animales por el uso del probiótico o reducir la contaminación asociada a bacterias patógenas por exclusión competitiva. Entonces, digamos que es una combinación de muchas cosas. Primero, no tenemos ninguna indicación que nos limite el uso de probióticos por la edad. Por el contrario, los probióticos, hoy como se utilizan directamente en el alimento, deben ser suministrados durante toda la vida del ave. Segundo, el tema del clima es tal vez el más complicado de solucionar. Poder tener una formulación que tenga conceptos y aditivos que nos favorezcan a nosotros el comportamiento de los animales frente a una situación adversa como es el calor. Y posteriormente, los probióticos en combinación con prebióticos o un simbiótico orientado o estratégicamente a lo que el cliente quiera solucionar en ese momento. Perfecto. Interesante entonces la respuesta. Ahora, siguiendo con el programa de preguntas, hay una bien interesante acá que es la enteritis necrótica sin presencia de coccidia. ¿Qué tan patógena es? Bueno, tema interesante porque normalmente se entiende y lo traigo a colación en esta pregunta porque ¿qué es primero? Es primero la coccidiosis y a raíz de la coccidiosis se produce una clostridiasis. Eso es lo que anteriormente creíamos que sucedía. Evidentemente, en muchos casos puede ser así. Una falla en el programa anticoccidial puede conllevar a un deterioro del intestino que genera al final un crecimiento exacerbado en el tubo digestivo del Clostridium perfringens, generando la enfermedad de clostridiasis combinada con coccidiosis. Pero digamos que hoy, estableciendo el programa anticoccidial acertado con los productos correctos, siempre vamos a tener un margen que nos va a permitir que ese programa tenga una cierta variación dependiendo de las características de los ingredientes, de la viscosidad de la dieta, del tiempo de retención de la ingesta, que haga que el producto se mantenga más tiempo en el intestino y cubra su efecto. Pero a pesar de eso, en un porcentaje muy alto, por no decir el 100%, pero sí el 99.2, 99.5%, siendo pues algo muy aproximado, los programas anticoccidiales funcionan. Lo que no vemos normalmente es la coccidiosis subclínica. Y la coccidiosis subclínica se presenta así, no tengamos exacerbada la coccidia. Y se presenta fundamentalmente y en los actuales momentos en la avicultura moderna por un factor inherente a las materias primas, que generan un aumento de viscosidad y un crecimiento por encima de lo normal del Clostridium perfringens en el intestino, y esa coccidiosis subclínica nos está afectando de manera importante los rendimientos zootécnicos. Probablemente no alcanza a manifestarse la enfermedad clínica, pero en una coccidiosis subclínica donde se aumenta el conteo, el recuento de Clostridium perfringens, hay muerte de los enterocitos por necrosis, que ocurren principalmente
porque hay un daño en la matriz y en la lámina propia. Y es una actividad que se produce cuando hay un mayor crecimiento de Clostridium dentro del intestino por encima del valor normal. Entonces, hay unas enzimas que son proteolíticas que se empiezan a producir ahí y que afectan de manera importante la lámina propia, las uniones estrechas, generando un aumento de permeabilidad en el intestino y generándonos un daño asociado a la mayor absorción de nutrientes que se va a ver limitada por este efecto. Entonces, no necesariamente por no tener coccidia no significa que no podamos tener la presencia de enteritis necrótica de forma subclínica, y es hoy la que en realidad nos preocupa y la que debemos controlar. Perfecto, Doc. Bueno, dando continuidad, tenemos otra pregunta que también hizo la audiencia en el momento de la inscripción, y es: ¿cuál es la mejor alternativa para los APC o los promotores, antibióticos promotores de crecimiento? ¿Cuál es la mejor alternativa de los APC y por qué? Bueno, con pregunta larga, no está difícil su respuesta, pero es una pregunta larga. ¿Cuáles son las alternativas a los promotores de crecimiento no antibióticos? Que cada vez son menos, pero hoy tenemos un arsenal de recursos para eso. Tenemos desde prebióticos, probióticos, simbióticos, aceites esenciales, ácidos grasos de cadena media, ácidos grasos de cadena corta, lisocimas, bacteriófagos, tenemos el concepto del quorum sensing, tenemos sorofosfolípidos, bueno, tenemos una gran cantidad de productos, desde lisofosfolípidos transerificados, o sea, y de ahí en adelante mezclas y diversidades de estos productos que están orientados principalmente a buscar salud intestinal. ¿Cuál es la elección de cada uno de ellos? Va a depender, como decía inicialmente en la pregunta 1, de cuál sea el objetivo que queramos cubrir con un programa de reemplazo de promotores de crecimiento antibiótico. Entonces, lo primero que tenemos que cubrir cuando hacemos un reemplazo completo de promotores de crecimiento antibiótico es que los promotores de crecimiento antibiótico tienen que ser entendidos como algo que nos permita que haya un crecimiento normal y no un crecimiento que esté afectado por factores adversos como contaminación por patógenos o por procesos asociados a inflamación intestinal provocada por materias primas o por los alimentos. Entonces, los promotores de crecimiento, cuando se reemplazan, empieza su diseño en la estrategia del programa precisamente por eso. Si nuestra casuística por usar promotores de crecimiento y X promotor de crecimiento específico que usamos porque sabemos que tenemos una prevalencia permanente por un microorganismo específico y hemos diseñado eso, pues tenemos que recurrir a usar una herramienta como las que mencioné anteriormente, que tenga una orientación alta hacia el control de ese microorganismo, sea gram negativo o sea gram positivo. Entonces, allí cabe la necesidad de que los productores y los técnicos revisen de manera muy exhaustiva el producto que van a usar. Esos productos tienen que tener comprobada eficacia, porque tenemos una gran variedad de productos orientados a esto de una gran variedad de fuentes. Timol, por decir algo, o los provenientes del orégano. Podemos tener esos productos en concentraciones en las plantas desde el 3 al 60%, hay una gran variación. ¿Y cómo sabemos nosotros en qué concentración está y de dónde proviene para saber su actividad? Entonces, tenemos que empezar a revisar en los mismos ácidos grasos si quisiéramos usarlos. Todos pueden decir que nosotros o los productos tienen ácidos grasos de cadena media o de cadena corta. Bueno, ¿cómo es su estructura? ¿Cómo es su forma? ¿Cómo es su estereosterificación que permita saber si el producto sí tiene una eficacia para el control del microorganismo o no? ¿O la tiene en menor nivel que la puede tener otro que esté en una forma esterificada? Igual, ¿qué pasa con los bacteriófagos? ¿Son bacteriófagos los que vamos a utilizar para un producto específico o para una entidad específica? Y esos bacteriófagos
tienen o sufren cambios en el tiempo en la medida que cambian las cepas de campo. Bueno, nos tenemos que hacer una gran cantidad de preguntas para poder definir cuál es el programa acertado. La otra aspecto importante es, independientemente de la entidad que podamos controlar como gran negativo o gran positivo, también tenemos que tener en cuenta un tema asociado a inocuidad, que cobra cada vez más importancia en el mundo. Muchos programas promotores o reemplazantes de promotores de crecimiento antibiótico están orientados fundamentalmente a temas de inocuidad en el producto final. Si bien nos interesa que los rendimientos zootécnicos sean los que esperamos, nos importa muchísimo más la inocuidad del producto final, asociado a bacterias que sabemos que tienen un problema a nivel de los humanos. Entonces, nos interesa un programa que además de eso nos controle de manera eficiente bacterias que pueden afectar la salud humana, Salmonella, Campylobacter en pollo de engorde y otras. Entonces, es bien importante poder definir la estrategia que la compañía quiere en ese sentido antes de pensar cuál, cómo y en qué cantidad lo vamos a usar. Entonces, esa pregunta de ¿qué factores debemos tener en cuenta? Bueno, los estamos mencionando aquí. Primero, ¿cuál es el objetivo que quiere la compañía al hacer el reemplazo de promotores de crecimiento antibióticos? ¿Solamente mantener la conversión alimenticia? Sabemos que los antibióticos promotores de crecimiento tienen la gran ventaja, y no la podemos decir que no es así, de tener siempre una respuesta consistente. Así han sido probados de manera eficiente y en la gran mayoría de los casos, en las dosificaciones correctas, ofrecen siempre una respuesta consistente, unos en mayor magnitud que otros. Con todas estas herramientas que todavía se están conociendo, muchas veces las respuestas no son consistentes y lo vemos en las publicaciones científicas en el día a día. En algunas ocasiones hay respuesta, en otras ocasiones no hay respuesta. O sea, ¿por qué es necesario interactuar en un conjunto de cosas que permitan que ese producto que escogimos o que esos productos que escogimos, porque normalmente van más de un producto asociado a lo que queremos buscar en un programa de reemplazo de promotores de crecimiento, cumpla con el objetivo que nosotros queremos? Entonces, no es una respuesta difícil, pero tampoco es tan fácil dar la fórmula mágica de decir, mire, esto, esto y esto. Probablemente el interés de la compañía A sea un poco diferente al interés de la compañía B. Vamos a poner algunos ejemplos. Argentina, que exporta pollo, los países que exportan pollo, tienen la imperiosa necesidad de no tener ningún promotor de crecimiento antibiótico y los monitorean permanentemente por los residuos. Eso hace que seamos muy cuidadosos en el diseño, en la estrategia y en el tipo y cantidad de productos que vamos a usar. Porque ya no solamente nos interesa que el resultado de campo se dé, que los animales no se enfermen, sino que el consumidor final pueda tener la expectativa y además corroborar la promesa de valor que le hacemos al entregarle ese producto. Entonces, es un poco de más detenimiento sentarse a definir cuál es en realidad. Hoy, la verdad es que se están implementando soluciones y no productos. Hay productos que tienen efectos indirectos sobre el control de microorganismos patógenos que no necesariamente ofrecen los mejores resultados en todas las épocas del año, porque las épocas del año son variables y pueden de una u otra ejercer un efecto de mayor prevalencia de un microorganismo u otro por condiciones de humedad, por condiciones de temperatura. Entonces necesitamos casi siempre acompañarlos con programas que nos permitan a nosotros tener un control directo y ahí empiezan a jugar 2, 3 o 4 herramientas que pueden ser combinadas con prebióticos, con probióticos, con simbióticos, con ácidos grasos. Los que usan enzimas pueden tener en un momento dado ya un recurso que les permita corregir algunas de las cosas de las dietas sin necesidad de usar prebióticos y simplemente el probiótico. Entonces, digamos que hoy el objetivo es usar soluciones que normalmente son acompañadas de las combinaciones de productos. Perfecto, Doc. Ya luego de esa explicación que acaba de dar, aquí hay una pregunta interesante. Dice,
¿Prebióticos o probióticos? Bueno, los Muy, dos son, los dos son productos que tienen efectos diferentes y tienen un mecanismo de acción diferente. De manera general, todos sabemos que el probiótico, para poder vivir de manera interesante o de manera eficiente en el intestino delgado y que pueda tener un comportamiento que permita tener un control de la flora patógena, necesita alimentarse. Y esa alimentación normalmente, ¿de dónde viene? De la dieta que nosotros formulamos. Y esa dieta puede ser enriquecida con prebióticos que faciliten el crecimiento de las bacterias benéficas, llámese lactobacilos o llámese bacilos subtilis o los que quieran utilizar como fuente probiótica. Entonces, no necesariamente tenemos resultados eficientes con un prebiótico. Normalmente cuando se utiliza un prebiótico solo, se espera que haya un cambio en las poblaciones bacterianas y normalmente es un cambio que se puede presentar, pero no es tan eficiente como cuando se combina el prebiótico con un probiótico exógeno que obliga necesariamente a que ese cambio sea de mucha más fuerza dentro del intestino, mejorando la posibilidad de que hayan bacterias benéficas en mayor proporción que hagan el trabajo de competencia por exclusión y que hagan otros trabajos relacionados a temas de sistema inmune por sus metabolitos que producen dentro del tubo digestivo. Entonces, yo lo que les diría es, si queremos tener un programa eficiente, diría que hay que contemplar el concepto de prebiótico y probiótico, empezando primero por probiótico y escogiendo el mejor prebiótico para su momento. Hay muchas publicaciones hoy en donde están mostrando que el uso de algunas enzimas específicas, en realidad, además de corregir algunos problemas asociados al NSP de las materias primas, su mejor beneficio está asociado a la producción de sustancias prebióticas a partir de la hidrólisis que ellos hacen de esos carbohidratos complejos. Entonces, es entendido que esas enzimas tienen un efecto sinérgico que permiten el mejor desempeño de un probiótico. Entonces, yo diría que hay que considerar los dos aspectos, probióticos y prebióticos. Perfecto, Doc. Buenísimo, entonces. Bueno, aquí continuando con las preguntas y las inquietudes de la audiencia, tenemos otra que dice, ¿qué factores deben ser tomados en cuenta a la hora de escoger el uso de un probiótico en las dietas de pollo de engorde? Bueno, es un poquito la respuesta de la pregunta 3, aun cuando en la respuesta de la pregunta 3 creo que me faltó complementar algo diferente. Y no lo hice porque lo voy a dejar para una pregunta que hay más adelante en donde el tema se puede tocar con mayor profundidad, porque me preguntaban la alternativa de los APC. Entonces, esa pregunta hubiera podido unirse con esta otra y para la persona que la hizo o la entidad que la hizo seguramente podemos expresar una mejor respuesta cuando respondamos la pregunta que está posteriormente en este cuestionario. Con respecto a qué factores se deben de tener en cuenta a la hora de escoger un probiótico, muchos. Entonces, digamos, los probióticos de manera general, como sinónimo probióticos, pues hay muchos productos que entran ahí, pero no todos son iguales. Hay una gran diferencia desde la concepción y el desarrollo de los productos. Para los que no han estado muy enterados de todos estos desarrollos desde la parte básica, es muy importante cuando uno tiene un probiótico que quiere usar, tener información de sus proveedores, de esos probióticos, si fueron específicos y seleccionados del sector en donde yo estoy participando, sector avícola o sector porcícola. Segundo, necesitamos saber si son estables a temperatura, necesitamos saber si son estables a la radiación, necesitamos saber si tienen una alta tasa de germinación,
porque para nosotros es muy importante saber si tienen una alta tasa de germinación, porque es la manera como van a trabajar en el intestino delgado, pero al mismo tiempo si tienen una alta tasa de esporulación, porque la tasa de esporulación es determinante para poder garantizar un título en el producto final. Entonces, hay una gran cantidad de preguntas y hay una gran cantidad de información que las personas deben saber. Segundo, si son estables en su suministro constante a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y no que tengamos un producto que funcione muy bien en la parte proximal del intestino y muy mal en la parte distal del intestino. Necesitamos asegurar que ese producto trabaje muy bien en todos los compartimentos del tracto gastrointestinal. Entonces, el llamado es a que cada que nos ofrezcan un prebiótico y que debamos escoger cuál es el que nos ofrezca las mejores condiciones y las garantías de que él funciona en el tracto gastrointestinal, que es capaz de vivir allí, que es estable en el producto terminado, que no se baje el título por condiciones adversas en un momento dado de humedad y almacenamiento como sucede en las granjas. Entonces, eso para ustedes es importante. Deben conocer esa información y deben solicitar esa información y las empresas deben estar proveedoras obligadas a dar esa información y a soportar a los clientes en la consecución y en la obtención de los valores asociados a ese tipo de parámetros. Segundo, es muy importante después ver cuáles son los beneficios asociados al uso específico del probiótico. Hay probióticos que están orientados específicamente por su desarrollo y por su ingeniería genética a controlar una entidad específica. Hay otros que están orientados, además de controlar una entidad específica, a tener un efecto sinérgico sobre el sistema digestivo por producción de enzimas exógenas que permitan mejorar la utilización de nutrientes y corregir problemas asociados en las dietas. Entonces, como ven, hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta, que les permitan también a ustedes verificar que las condiciones en las cantidades mínimas requeridas tengan el control que se tiene que tener para microorganismos patógenos. Es 10 a la 5, es 10 a la 6, es 10 a la 7. O sea, para ustedes es importante y no solamente por el hecho de llamarse probiótico, por el hecho de ser un lactobacilo o un bacillus, significa que todos son iguales. No, todos no son iguales. La información de todos es completamente diferente y esto es un llamado para que los técnicos, cada que quieran escoger un probiótico, revisen los puntos que acabo de mencionar y esa sería la mejor manera de poder escoger el mejor probiótico asociado a una dieta de pollo de engorde. ¿Por qué no decirlo? Podrá escogerse uno de la fase de 0 a 21 y una combinación diferente de la fase de 21 a sacrificio. Va a depender de lo que en realidad esté sucediendo y de lo que el productor quiera y de la información que pueda conseguir de los diferentes proveedores con respecto a los temas que mencioné anteriormente. Bueno, perfecto. Muy claro su respuesta con respecto a cómo deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de elección de un probiótico y creo que ahí hay que ser muy crítico, ¿no? A veces conseguimos muchos productos en el mercado, pero no tenemos esa sustentación y es parte de lo que los proveedores deberían de dar. Bueno, sigamos entonces con la siguiente pregunta para la inquietud de la audiencia y es ¿cómo afecta el desbalance de minerales como el magnesio, el hierro, el cobre en la integridad intestinal? Bueno, pregunta muy importante, se sale un poco del tema asociado a los probióticos y a los prebióticos, como veníamos hablando, y la osmolaridad del intestino es un concepto tremendamente importante. Si nosotros no controlamos la osmolaridad intestinal, no es posible que haya una muy buena absorción. Y el tema de la osmolaridad cobra mucha fuerza cada que estamos diseñando aditivos de nutrición animal, porque tenemos que entregar aditivos o tenemos que entregar ingredientes que bajo las condiciones normales de osmolaridad intestinal,
de 350 a 400 miliosmoles, los nutrientes se puedan absorber y no aditivos que vayan con carrier o con otros productos que eleven tanto la osmolaridad, que no generen o que no permitan que se absorban de manera eficiente. Aquí entra una gran cantidad de conceptos asociados a osmolaridad que tienen que ver con temas como el sistema de entrega de nutrientes, como se llama ahora delivery system, cuando se están desarrollando todo este tipo de productos para lograr que se utilicen y que se absorban en la mayor cantidad posible. Entonces, vamos a mencionar algunos minerales. Un imbalance de zinc o una dieta deficitaria en zinc es una dieta que genera un problema asociado a la estabilidad de la mucosa intestinal. El zinc es el mineral rey, el zinc es el mineral que interviene en la mayor cantidad de reacciones del metabolismo y tiene que ver mucho con el desarrollo de la mucosa intestinal. Entonces, una deficiencia de zinc puede generar un problema asociado a una alteración en la permeabilidad de la membrana celular que permita que haya disrupción de esa membrana y afectación sobre la lámina propia, generando un problema complicado de inflamación intestinal con un reto del sistema inmune. Magnesio, en condiciones de estrés por calor, hay una gran pérdida de magnesio y esa pérdida de magnesio se puede ver también aumentada en un momento dado porque a veces nos excedemos con algunas vitaminas. Cuando hay un aumento muy fuerte de la vitamina D, hay un aumento muy fuerte de la absorción también de magnesio, pero no significa que esa mayor absorción tenga una mayor retención de magnesio. Hay una menor retención porque se genera una gran excreción de magnesio por el riñón. Entonces, es importante empezar a considerar una gran cantidad de cosas que suceden para poder mantener un equilibrio de osmolaridad interesante en el intestino. Hierro, sabemos que no podemos tener mucho hierro. Hierro muy alto dentro de nuestras formulaciones o dentro de nuestras aguas de bebida permite que haya un crecimiento exacerbado de bacterias. El hierro es un detonador para procesos asociados a la bacteriosis intestinal. Cobre o manganeso, sabemos que el cobre se está utilizando cada vez más como promotor de crecimiento y sabemos que el cobre es importante desde muchos puntos de vista en el metabolismo, pero también tenemos que entender que el cobre se absorbe principalmente en la parte proximal del intestino, en donde el pH es alrededor de 4. Y tenemos que empezar entonces a revisar algunas cosas. Los cobres que estamos comprando son solubles a pHs por debajo de 4 o entre 3,5 y 4,5, o son insolubles a ese pH y solubles en pHs altos. Entonces tenemos que empezar por revisar eso, porque probablemente si tenemos cobres que sean muy solubles, muy poco solubles a ese pH, no vamos a lograr el efecto interesante que queremos de absorción de cobre para tener todos los beneficios asociados al cobre. Igual el manganeso, que es lo contrario. Manganeso y magnesio se pueden absorber más en la parte distal a pHs más altos, pero en condiciones de estrés por calor se pierden muchos de estos minerales que es necesario suplementarlos en la dieta para poder garantizar una osmolaridad y una función muy acertada de la función de la mucosa intestinal para la absorción de nutrientes. Entonces, por supuesto que sí, que esos desbalances en minerales pueden afectar de manera negativa el equilibrio y la integridad y la salud del sistema digestivo. Buenísimo, Doc. Muy importante entonces tener esa parte fisiológica que a veces descuidamos. Continuando entonces con la actividad, viene otra pregunta interesante formulada por la audiencia y es: ¿cuál es la efectividad en productos que dicen ser naturales? ¿Hay pruebas de campo de esta efectividad en Latinoamérica? Yo pienso acá y doy una parte de opinión y creo que cuando se habla de este tema de productos naturales, pienso que hay como ciertas informaciones no verdaderas, ¿no? Entonces, se crea como una especie de incógnitas sobre la garantía, ¿verdad? Del funcionamiento que sea persistente en el tiempo de este tipo de productos. Creo que va mucho a la hora de que hicieron esta formulación de esta pregunta.
Bueno, esta es una pregunta de la cual ya hemos tocado algunos temas en las respuestas anteriores. Primero, pues hay que definir qué son naturales. Y todo el mundo entiende por natural algo que pueda ser extraído de las plantas o que se encuentra en la naturaleza, que mediante algún proceso simple o un proceso un poco más complicado y detallado se puedan obtener sus principios activos para ser utilizados en la nutrición o en la salud animal. Todo va a depender de las metodologías de obtención para poder garantizar la estabilidad de los productos. También va a depender de los proveedores de esas materias primas. Y aquí tenemos que hacer referencia en que hoy hay un abanico de proveedores, todos muy respetables, unos con mayor nivel tecnológico que otros, y eso no implica que los de menor nivel tecnológico no puedan tener productos de excelente calidad o de buena calidad. Pero es necesario que todo eso se revise a la luz de poder utilizar los productos y que tengan la eficacia que se requiere, independientemente del nivel tecnológico. Muchas ocasiones nos encontramos, y les mencionaba, que timol y carbamol estén presentes en tomillo y que sabemos que ellos pueden estar en una concentración tan baja como el 3% o tan alta como el 60% en las variedades del tomillo. Y la pregunta es, ¿nunca revisamos cuando nos ofrecen un producto de carbamol y timol de qué variedades provienen? Si en realidad sí están alcanzando las mismas concentraciones que nosotros esperamos que se tengan para tener el control de las bacterias patógenas o el control o los mejoramientos asociados a la actividad enzimática, porque sabemos que son reconocidos la mayor secreción enzimática cuando tenemos algunos aceites esenciales. Entonces, es importante que todo esto se revise, porque esa es la razón por la cual hay demasiadas inconsistencias en las respuestas de campo por productos llamados naturales. La segunda parte son las dosis. Las dosis, tenemos que decirlo, se ajustan a veces de manera comercial, porque obtener productos o compuestos activos de plantas es un proceso costoso, además de costoso, cuidadoso. No es simplemente someter las plantas a un proceso de extracción, porque estas sustancias son tan volátiles y tan termolábiles que necesitamos extraerlas mediante mecanismos muy cuidadosos para que no se deterioren ni cambien su estructura. Entonces, eso hace que haya diferencia entre un timol extraído en la planta A contra un timol extraído en la planta B, o muchas veces son productos de timol que tienen el mismo principio activo porque todos les compran a un mismo proveedor. Pero todo eso tenemos necesidad nosotros de preguntarlo y de saberlo y de exigir unas pruebas que nos permitan a nosotros saber que está en la concentración en que está. Normalmente a veces recibimos un producto con una ficha técnica que está hecha de hace 5 años y nos lo mandan, y esa es la ficha técnica con un análisis que dice que esperado tanto, vallado tanto, pero no recibimos regularmente fichas técnicas que nos referencien el lote al cual estamos recibiendo en esos momentos en la planta. Y esas diferencias de concentración, esas diferencias en las dosis recomendadas en un momento dado con el objetivo de buscar soluciones. Yo decía que el tema son soluciones, pero hay veces que son soluciones tan grandes en donde hay dentro de un mismo producto 6 o 7 productos orientados a pegarle a 6 o 7 cosas que suceden en el metabolismo. A veces es un poquito difícil entender y saber que las mismas 7 cosas se van a conseguir. Y lo vemos con algunos productos que nos ofrecen en el mercado, en donde nos dicen que tiene un activador de no sé qué vaina, y además de un control de inflamación, y además que tiene esto y que tiene esto. Entonces, que tenemos un producto que nos permite solucionar muchos problemas, y la verdad es que en el campo a veces no lo vemos. Entonces, es bien importante que toda esa información se revise. O sea, entendemos que hay productos que tienen un punto de fusión diferente que otros, que tienen un peso molecular diferente que otros, pero a veces tenemos que llegar a ese nivel para poder entender que los productos naturales todos funcionan.
Y segundo, y tercero, perdón, es que el producto se utilice en la estrategia que permita ofrecer resultados por el producto. Porque si vamos a utilizar un producto que en ese momento de la compañía no tenemos el inconveniente presentado de manera fuerte, pues no tiene necesidad uno de usar un producto porque no va a mostrar un resultado. Y entramos en la moda muchas veces de que muchos aditivos que se utilizan en el mundo han entrado, digamos, en la vía de las matrices, como yo le digo, son los productos que van por la autopista de la matriz. Y entonces todos los queremos que como mejore un poco la digestibilidad de la proteína y que mejore un poco la digestibilidad de la lisina, entonces podemos hacer esto. Entonces todo el mundo entra en esa parte que me parece a veces un poco complicada y riesgosa, pero que en muchas ocasiones funciona porque va a depender de muchas condiciones asociadas a la formulación, a los parámetros de seguridad que se tengan. Entonces los productos naturales, todos son y pueden llegar a ser buenos. Lo importante es conocer la procedencia, los proveedores, los métodos de fabricación, las garantías que deben ser consistentes en el tiempo y poder evaluar las concentraciones en producto final que nos indiquen a nosotros que todo está funcionando. Porque muchas veces uno revisa la información científica y encuentra resultados exitosos de productos naturales, pero a unas dosis muy diferentes a las que en realidad a veces se recomiendan comercialmente. Muchas coinciden, muchas a veces definitivamente no coinciden. Entonces, pruebas en Latinoamérica, como decía, habrá muchas y todos los proveedores tienen muchas pruebas, demasiadas pruebas, pero casi siempre la prueba que vale es la que yo hago. Y normalmente uno a veces escoge pruebas que le permitan a uno tener la seguridad de empezar a usar un producto cuando tiene un conocimiento muy amplio en el mercado y que se repite y se ha venido utilizando por mucho tiempo atrás. Hoy, con la novedad del reemplazo de los antibióticos, cada vez salen extractos nuevos de plantas que no nos imaginábamos que ni siquiera existían, o extractos en plantas que conocíamos que no teníamos ni la más mínima idea que funcionaban para eso. Entonces, el cuidado es a revisar toda esa información, a poder tener la seguridad de que basados en la información que pueda ser revisada, podamos tomar la decisión de usar un producto para corregir una situación particular o para hacer un programa asociado a reemplazo de productores de crecimiento de origen antibiótico. Muy bien, doctor. Muchas gracias entonces por haber aclarado esa duda que pienso que es una de las incógnitas que hay y que se presenta hoy en día en la industria avícola, ¿no? Siguiendo entonces paso a las preguntas. Aquí hay una que dice, es muy referente a un tipo de probiótico que es el Bacillus, ¿no? Entonces dice, hay muchas cepas de Bacillus. ¿Cuáles son las diferencias entre estas cepas y cuáles cepas tienen mejor desempeño en los animales? Bueno, esa pregunta es interesante y tiene que ver un poco también con lo que hablamos anteriormente. Bacillus es el nombre genérico y no por el hecho de decir que lo mío también es un Bacillus se puede comportar igual al Bacillus de mi competidor. Todos tienen orientaciones, ventajas y desventajas. Uno trata de minimizar las desventajas y tratar de ofrecer la mayor cantidad de ventajas. Entonces, es importante definir y ver la información que hay detrás de cada uno de estos productos. Entonces, en el mercado hay pues marcas muy conocidas que tienen como fuente principal de su producto probiótico Bacillus subtilis, y de esos Bacillus subtilis pues hay una gran variedad de ellos. Hay amilolensicuensis, lensicuensis, hay una variedad, y cada de ellos orientado a una cosa específica. La gran mayoría y lo que se venía utilizando anteriormente y en donde todos más o menos coincidían es que tienen la particularidad por su mecanismo de acción de tener un control en la reducción de bacterias enteropatógenas, coli, salmonella, y digamos que por su mecanismo de acción, competencia por exclusión, todos normalmente tienen un efecto asociado a esa parte. Que va a estar en mayor o menor concentración dependiendo del título que tenga, dependiendo de la
potencial o de la capacidad de exporulación del bacilo y de la capacidad de germinación en el intestino delgado, se van a comportar diferente, pero al final todos van a cumplir un objetivo que es reducir en menor o mayor grado, dependiendo de esas características, esas bacterias patógenas. Vienen cosas adicionales que se presentan hoy en día en muchos productos de, digamos, de una nueva generación, y es que se han seleccionado y se seleccionan cepas para una actividad específica diferente a esa. Entonces, vamos a poner como ejemplo actividad específica, que tengan la capacidad de producir enzimas exógenas. ¿Por qué? Porque es uno de los principales problemas que se tiene en la industria hoy. Entonces, hoy se encuentran en el mercado productos que tienen capacidad de producir enzimas exógenas, unos en mayor proporción que otros, orientados a mayor producción de silanasa, de celulasa, orientados a mayor producción de mananasas. Hoy hay diseños específicos que producen mananasas de manera importante y que pueden ser utilizados en momentos específicos en donde sepamos que los mananos pueden ser un problema, o en concentraciones altas de NSP, como sucede en todas las dietas normalmente que tenemos en Sudamérica basadas en maíz, torta de soya. No porque ser el maíz de un bajo contenido de NSP no significa que no tenga problemas. Los maíces tienen muchos problemas de translocación de almidón por condiciones de almacenamiento y temperatura que hacen que ese almidón se vuelva poco degradable y poco digestible, convirtiéndose en una fracción de almidón que genera viscosidad y que puede generar muchos de los problemas de pasaje rápido, de tránsito rápido que se presentan en pollo de engorde y que desaparecen de la noche a la mañana sin haber hecho ningún cambio sustancial en la dieta, ni simplemente o cambiando o sin cambiar el lote de maíz. Sencillamente pasó esa parte que estaba en el silo, se solucionó el problema y seguimos adelante. Entonces, todos los probióticos no hacen lo mismo. Todos tienen una mayor o menor ventaja asociados a otros. Hay unos que tienen un énfasis muy fuerte, pero muy fuerte, en el control de salmonela e inocuidad en producto final por su título y por su actividad. Y también tienen una actividad muy fuerte en temas asociados a translocación bacteriana. Difícilmente ve uno a veces información de probióticos que los orienten tanto al tema de translocación bacteriana, y muchos de los problemas que encontramos en el campo obedecen a translocación bacteriana. Muchos problemas asociados a cojeras en pollos de engorde que se presentan después de cuarta semana pueden deberse a translocaciones bacterianas. Normalmente hacemos selecciones exhaustivas en la primera y la segunda semana y dejamos un lote sin colas, sin pollos cojos, pero reaparecen nuevamente esos problemas por allá la cuarta semana y estamos todavía sacando pollos que alcanzan a consumir hasta la cuarta semana, que alcanzaron un peso 35-40% que sus compañeros, pero que no pueden seguir adelante por problemas de locomoción. Y un porcentaje importante de esos pollos puede deberse a esos problemas asociados a translocación bacteriana que se presenta por un aumento de la permeabilidad intestinal por factores inherentes al alimento. Entonces, cuando nosotros tenemos productos que nos ofrecen que además de competencia por exclusión puedan tener unas ventajas asociadas a este tipo de procesos y al control e inocuidad de producto final, pues empiezan a diferenciarse los productos. Y hay publicaciones que ya muestran la gran mayoría de los probióticos que se utilizan en el mercado y la dirección en la cual están siendo usados en estos momentos. Son documentos bien interesantes que les permite poder tener una orientación de cuál es en realidad el producto que se debe usar y cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces podemos decir que no todos son iguales. O sea, somos, como decimos nosotros los humanos, somos todos humanos, pero no todos somos iguales. Son todos bacilos, pero no son todos iguales. Perfecto, Doc. Muy interesante entonces que nos quede claro esa diferencia entre las diferentes cepas, llámese entre las mismas de Bacillus o que sean otro tipo de probióticos, lactobacillus, cocos, que tanto se pueden conseguir en el mercado. Muy importante tener esa diferenciación. Bueno, entonces continuando con el ciclo de preguntas, aquí está una muy importante que es cómo actúan los APC, antibióticos promotores de crecimiento en el intestino. Pregunta muy técnica. Bueno, esa es una pregunta bastante técnica y que vamos a tratar de responderla
en la misma forma técnica, pero de manera, digamos, sencilla, que podamos entender muy bien todos los diferentes mecanismos por los cuales se espera funcionen los diferentes promotores de crecimiento no antibióticos. Históricamente y digamos anteriormente se pensaba que los promotores de crecimiento antibiótico, su trabajo principal era sobre el control de bacterias patógenas. Y evidentemente que sí, hay unos que tienen un MIC para el control de bacterias patógenas muy diferentes a otros, pero que al final los dos funcionan más o menos lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué razones hay para que si el MIC de este sea mucho más interesante que el otro, terminemos más o menos o en igualdad de condiciones en la consistencia de los resultados del campo? Entonces digamos que eso era lo que pensábamos inicialmente de la forma como trabajaban los promotores de crecimiento antibiótico. En la medida en que ha avanzado la ciencia, y por allá en el año 2007 hubo una publicación del señor Nidwood que planteó una teoría muy interesante sobre cómo funcionaban los promotores de crecimiento no antibióticos, los AGP, y existían 4 mecanismos que él plantea de acuerdo a todas sus investigaciones y que seguramente vamos a encontrar una mayor fortaleza en uno de ellos. Uno es el que les mencionaba anteriormente. El otro es que los promotores de crecimiento antibiótico como tienen un efecto importante sobre el control de inflamación. Y ese aspecto hace que haya un menor gasto de energía asociado al mantenimiento del sistema inmune. Y esa puede ser una de las principales causas por las cuales, como les decía inicialmente, no hablamos de promotores de crecimiento antibiótico, sino que podemos referirnos a qué utilizar para no impedir el crecimiento normal. Y eso se pudo demostrar cuando se tenían animales que estaban exentos de bacterias patógenas y que se utilizaban diferentes fuentes de recursos para poder lograr el mejor rendimiento. Entonces, o se utilizaban probióticos o se utilizaban combinaciones de diferentes antibióticos y se medían las respuestas de esos animales, no solamente en el comportamiento, sino en temas asociados al funcionamiento, a su gas, a su respuesta inmune asociado a muchos marcadores que hoy todavía no podemos identificar claramente cuál puede ser el mejor. Empezamos desde proteínas de fase aguda, pero entendemos que responden a una multiplicidad de efectos y no podemos utilizarlo como único determinante en verlo. Hoy se utiliza la producción de ácido nítrico, se utiliza los TER, la prueba de TER, para mirar en realidad cómo es la estructura de esas células en la medida en que se retan bajo condiciones de diferentes productos. Y lo que sí se encontró es que hay un menor daño asociado al tema del daño en lámina propia y a esa respuesta inmune que se produce, a ese llamado al 911 de manera permanente, que hace que se genere un gran gasto de energía en los animales para responder a ese llamado. Entonces, concomitantemente a eso, se dice que la reducción en la población bacteriana por el uso directo del producto sobre las bacterias reduce la posibilidad de que menos nutrientes sean utilizados por la flora patógena y más por el animal. Pero independientemente de eso, lo que se vio es que el mejor mecanismo y en el cual lleva la mayor parte de respuesta de los animales es la reducción en el control de la inflamación, que genera un incremento importante en los animales por utilizar esa energía que se debe gastar o que no se debe gastar en esa falsa llamada al 911 y que se debe gastar para producción. Entonces, ese es más o menos lo que entendemos hoy, cómo trabajan los promotores de crecimiento antibiótico y que nosotros esperamos tener las mismas informaciones bajo otro tipo de metodologías diferentes a los AGP. Como les decía, esto está muy claro y muy bien explicado en el documento del doctor Nidwood por allá en el año 2007, 2009, tal vez, que empezaron a salir. Es una persona que trabajó muy fuertemente en el paso inicial de todo lo que eran los promotores de crecimiento no antibióticos
comparado con los promotores de crecimiento antibióticos. Espero que haya quedado un poco claro cuál es en realidad el mecanismo de acción que hoy se cree y que se acepta con mayor contundencia en los promotores de crecimiento antibiótico. Bueno, perfecto, Doc. Bien interesante entonces la respuesta. Bueno, continuamos. Entonces, aquí hay una que creo que afecta mucho hoy en día a la industria y necesitamos mucha información sobre esto, ¿no? De cómo poder manejar y cuáles son las herramientas que podemos tener. Y esta es cuáles son los factores antinutricionales en las diferentes materias primas de alimento balanceado que afectan mayormente la integridad intestinal. Bueno, es una pregunta que tiene también varias respuestas, porque hay varios factores antinutricionales que hoy son el común denominador de la industria bajo las condiciones actuales que vive el mundo, en donde prácticamente estamos bajo el uso de 3, 4 o 5 materias primas escasamente. No tenemos mucha disponibilidad de subproductos y donde el 70% o más de nuestra formulación es basado en maíz, torte, soya, o un poco más en lo que nosotros llamamos maíz y el complejo soya, acompañado de otros subproductos de origen vegetal que también tienen una gran cantidad de inconvenientes. Entonces, desde el punto de vista de factores antinutricionales que nos afectan, empezamos desde los más difíciles de controlar hasta las herramientas o los más fáciles que podemos hoy controlar. Digamos que los más difíciles de controlar hoy son aquellos que definitivamente no han podido ser desarrolladas estrategias para que ellos se puedan eliminar o se puedan metabolizar en el intestino delgado de los animales. Y nos referimos principalmente a las proteínas antigénicas. Las proteínas antigénicas nos generan un gran problema porque nos generan un gran problema asociado a inflamación en el intestino. Esas proteínas antigénicas están preferiblemente localizadas o presentes, digámoslo así, en lo que nosotros llamamos el complejo soya. Y nos referimos exclusivamente a betaconglicinina y conglicinina. O sea, están allí presentes, difícilmente las valoramos en ocasiones. A veces encontramos materiales que mediante fermentación en fase sólida ha eliminado completamente estos factores o digamos, o los ha llevado a un nivel tan mínimo que no expresan ningún problema asociado en el campo, pero que tienen unos costos exageradamente altos, pero que están ahí presentes en los materiales normales y que generan edematización del intestino, inflamación de la lámina propia, generan desprendimiento de mucosa, reducción de la absorción de nutrientes, muchas veces color naranja, como los que ustedes ven normalmente en los galpones de pollo de engorde. Y frente a eso, el único recurso que tenemos es tratar de controlar en lo posible los mejores materiales para ser utilizados en las fases más específicas en donde sabemos que el mayor consumo nos puede llegar a tener un problema asociado a esto. Entonces, es el primero y el que difícilmente podemos controlar. Difícilmente podemos controlar. Segundo, bueno, viene todo lo que son los NSP y sobre esto digamos que ya hay un camino muy grande recorrido en el mundo y en la industria. Y hay demasiadas herramientas tendientes a corregir o a controlar el problema de los NSP. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas desde el punto de vista de la nutrición. Que cuando usamos NSP o cuando usamos, enzimas para el control de NSP, o bien sea enzimas específicas con una sola enzima, o los blend enzimáticos que normalmente se acostumbran a tener en el mercado. Recordemos que ¿qué es lo que hace la enzima? Es romper moléculas más grandes a romper moléculas más pequeñas. Eso es lo que hace la enzima. No necesariamente indica que por romper a moléculas más pequeñas se mejore la absorción de esos nutrientes. Porque es un multifactorial el que tenemos en el intestino, que va a limitar en un momento dado la absorción de los nutrientes y que no está siendo corregida por el uso de este tipo de carbohidratos.
Entonces, es bien importante que eso lo tengamos en cuenta, que no pensemos que por el hecho de poner una carbohidrasa o poner un complejo enzimático, resolvimos completamente el problema. Podemos resolver el problema asociado a viscosidad, y en la medida en que reduzcamos el problema asociado a viscosidad, vamos a reducir o a controlar la exacerbación en el crecimiento de bacterias patógenas, especialmente Clostridium perfringens. Pero necesitamos utilizar las dosis normales y adecuadas para eso. Entonces, es bien importante que eso se tenga en cuenta. O sea, los principales efectos de hoy, digamos, y el que ocupa el porcentaje más grande de la prevalencia de los problemas asociados al sistema digestivo, es problemas asociados a aumento de viscosidad intestinal. Digamos que toxinas se presentan rutinariamente o esporádicamente, y digamos que hace mucho rato yo no veo pues un tema marcado de toxinas, especialmente con la velocidad en que consumimos los granos, con la forma en que ya hoy los almacenamos, los controles de calidad que se tienen durante el almacenamiento, con el uso de productos secuestrantes de toxinas, que también es una amplia gama de productos, unos con mayor eficacia que otros, unos dirigidos a una toxina más específica que otra, pero hoy el tema de viscosidad intestinal es el tema que más nos afecta, y sobre eso pues ya también no solamente hay soluciones de tipo de producción de enzimas, lo mencionaba anteriormente, ya hay soluciones basadas en microorganismos que nos permiten a nosotros tener una mayor eficacia en el control de la viscosidad intestinal que a veces las mismas enzimas exógenas. Entonces, aquellos que quieran utilizar probióticos que tengan y favorezcan en la corrección de esta problemática, seguramente pueden dejar de utilizar enzimas exógenas para ese tipo de condición. Entonces, son cosas que se pueden ir viendo sobre la marcha, y digamos que en orden de importancia fueron las que yo resumí. Las que no podemos controlar, que son aquellas asociadas principalmente a esos dos factores o a esas dos moléculas que están presentes en la torta de soya, que se nos van a mayor o menor cantidad dependiendo de las condiciones de producción en las plantas de extracción de aceite, o porque nos metan más o menos cascarilla, o porque los frijoles tengan problemas asociados a cambios fuertes en temperatura y humedad durante el almacenamiento, que hagan que haya pregerminación o factores asociados a pregerminación en los frijoles, y haya cambios en la estructura de la proteína, produciéndose una proteína de reserva en el frijol que se llama faseolina, que genera un cuadro alérgico muy fuerte en los animales. Entonces, eso tenemos que también tenerlo en cuenta. Frijoles que nos llegan de diferentes condiciones, no solamente nos envían el frijol proveniente de una misma cosecha, son diferentes cosechas, almacenados en diferentes condiciones, transportados en diferentes condiciones, frijoles que sufren autocombustión, frijoles que sufren estos problemas asociados a cambio estructural en su proteína por condiciones de humedad y temperatura. Entonces, esos son los principales factores antinutricionales a los cuales nos vemos enfrentados hoy, y que requieren de un conocimiento exhaustivo de las materias primas para poder tratar de manejarlos de la mejor forma posible, con el menor impacto dentro de la producción, bien sea de gallinas o de pollo trigórnico. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Entonces, muy interesante cuáles son esos factores antinutricionales que debemos tener en cuenta. Aquí, cambiando ya un poquito el tema de lo que venimos hablando, de todo este tema de aditivos, hay una pregunta como muy formada o formulada sobre fisiológicamente el tamaño de la partícula, ¿no? Entonces dice que cuáles son las razones por las cuales una dieta de preinicio de pollo nutricionalmente perfecta nos da un rendimiento de pollo mucho menor si usamos esa misma dieta, pero en forma peletizada o crumbelizada. Bueno, yo entiendo esta pregunta como la diferencia entre dietas en harina y la misma dieta en harina peletizada, crumbelizada. Entiendo esa pregunta así. Me confundí un poco cuando hablan de nutricionalmente perfecta. Entonces, sí, nutricionalmente perfecta en harina, y quebrantada y peletizada. Aquí hay, digamos, muchas cosas que hacer. Las dietas en harina
No necesariamente por ser harina significa que no funcionen, independientemente que estén, como se afirma allí, nutricionalmente perfectas, porque va a depender muchísimo del consumo de los animales. Los animales, para nosotros, el consumo las primeras 48 horas de vida o las primeras 72 horas de vida es determinante y tiene un efecto tremendamente importante sobre el peso final del sacrificio. Animales que consumen, siquiera en las primeras 48 horas, 23, 24 gramos, acumulados 25 gramos, casi seguro van a tener entre 60 y 80 gramos de peso más al final que aquellos pollos que no consumieron esa cantidad. Entonces, esto va a depender de muchas cosas, así sean dietas en harina, quebrantadas o peletizadas. Las dietas quebrantadas y peletizadas pueden tener una desventaja frente a las de harina por la humedad. Las aves en las primeras horas de vida responden muy rápidamente al contenido de humedad en los alimentos. Entonces, una dieta en harina podemos manejar una humedad más alta que nos permita, con una muy buena granulometría, que los animales coman suficiente alimento. Mientras que una dieta, esa misma dieta quebrantada o peletizada, con menor contenido de humedad por el proceso y que pueda tener humedad del 10, 10,5%, pues puede hacer que los animales consuman muchísimo menos alimento. Hay mucha información técnica y bibliográfica que muestra cómo el contenido de humedad afecta positivamente o negativamente el consumo de las aves. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en el desarrollo de productos con el 30% de humedad extruidos, con tamaño de partículas de 1 milímetro en pollitos después de la eclosión y las primeras 48 horas de vida. Y esos productos alcanzan 25 o 27 gramos contra 15, 16 gramos de productos normalmente peletizados y quebrantados. Entonces hacemos un esfuerzo grandísimo de desarrollar un preiniciador con una concentración de nutrientes importante, con una digestibilidad importante, pero no consumen la cantidad necesaria para lograr lo que estamos buscando. Entonces tenemos que devolvernos un poco a la parte más simple. Miremos primero cómo hacemos para ganar humedad en las dietas. Y ganando humedad tenemos una mejor respuesta a consumo y seguramente tenemos una mejor respuesta en el comportamiento productivo de las aves, así no sea la dieta nutricionalmente perfecta. Entonces, estos productos son orientados de 30% de humedad, no con niveles de parametrización tan altos, pero sí con materias primas y aditivos orientados en principio al desarrollo del sistema inmunitario de las aves y a permitir por las condiciones de fabricación que ellos alcancen el consumo que en realidad queremos. Entonces, mi llamado es a que revisemos un poquito esa información, a que vayamos un poco más a la parte simple de lo que es las características de humedad y granulometría de las dietas para facilitar ese consumo que esperamos nosotros, ojalá se alcance en 25 gramos en las primeras 48 horas de vida de las aves, y seguro que vamos a lograr tener mucho más éxito que una dieta muy concentrada en aminoácidos, pero que los animales por condiciones de producción de las plantas y por condiciones de humedad no la consuman también. Pero muchas gracias entonces por esa intervención. Aquí hay otro tema que tiene que ver mucho con integridad intestinal y es el caso de las micotoxinas. Formas de mejorar la integridad intestinal ante un caso de micotoxinas. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos presente micotoxinas y cómo afecta esa integridad intestinal? Bueno, digamos que hoy en día hay una gran cantidad de valores asociados y agregados al servicio de uso de atrapantes de toxinas. Y existen los atrapantes de toxinas simples, basados en simples aminosilicatos tratados térmicamente, que garantizan por su polaridad y por sus cargas eléctricas la capacidad de absorción de algunas toxinas y que limitan su efecto negativo dentro del tracto gastrointestinal cuando los aves comen esos alimentos que están contaminados.
a productos que además de los aminosilicatos tienen una gran cantidad de productos adicionales, que combinación con aceites esenciales, que combinación con esto porque mejoran la integridad de la salud. Entonces, como reparadores, este captura y estos que tengo aquí reparan. Entonces, lo mejor que podemos hacer desde un principio es un monitoreo permanente de nuestra materia prima para definir cuándo tenemos que hacer un nivel de intervención con un atrapante de toxinas. Entonces, eso es vital en las operaciones avícolas. Poder tener información oportuna, eficaz, de la concentración de las principales toxinas en los lotes de materia prima, principalmente en maíz u otras materias primas, subproductos de origen vegetal que estamos recibiendo, para poder entender si tenemos o no tenemos niveles de intervención o niveles que nos permitan hacer ya una intervención. Y esas herramientas están disponibles. Muchos proveedores de aluminosilicatos o de atrapantes de toxinas más complejos ofrecen estas metodologías mediante pruebas de ELISA o pruebas como las de Envirologic. Ya hoy ahora hay unas pruebas sensibles cualitativas muy importantes que nos determinan la presencia o ausencia de ciertas toxinas y que nos permiten en un momento dado o manejar combinaciones de lotes de materias primas o establecer una estrategia de control. Pero normalmente tenemos el atrapante de toxina y lo tenemos como el seguro de vida. Compramos un seguro de vida porque yo no sé cuándo me va a estrellar. Entonces, el atrapante de toxina está formulado porque no sabemos cuándo se nos va a presentar el problema. Y seguramente el problema es posible que no se presente en un año, es posible que se presente 2 o 3 ocasiones en el año. Y pues si no se presentó una vez en el año, pues pagamos un seguro porque no sabemos si se presentaba o no. Entonces, la mejor estrategia es, primero es, segundo, en el caso de que ya haya una evidente concentración de toxinas que no sabemos que hacen daño, y sabemos el daño que causan las aflatoxinas, y sabemos el daño que causan las sucratoxinas, y sabemos el daño que causan las combinaciones a nivel fisiológico, y que lo vimos en el campo porque los técnicos de campo nos empiezan a mandar fotos de intestinos completamente afectados, con irritación en el duodeno, con una gran cantidad de problemas. Pues tenemos que empezar a utilizar una serie de herramientas que tenemos para anular esa sintomatología. Y esa sintomatología, entonces tenemos que usar protectores de mucosa, aceleradores de absorción, tenemos que utilizar mejoradores del comportamiento hepático. Dependiendo de lo que más se nos esté afectando, tenemos que establecer una estrategia para tratar de aminorar esa sintomatología mientras que sale el lote de maíz. Entonces, una fórmula mágica o una estrategia mágica para esto normalmente no va a ser la que más funciona. Es revise con anterioridad su grano y en lo posible, si pueden hacer prelimpieza de todo el grano que va a entrar a la planta para el consumo de los animales, les aseguro que se pueden quitar el 90% del problema de las toxinas. Hoy tenemos operaciones en donde prelimpiamos completamente los granos antes de entrar a producción y a los silos. Por supuesto que eso es un costo que se va a las mermas, pero es más barato asumir ese costo como mayor valor de materia prima que tener un atrapante de toxina 365 días al año a los costos de hoy. Entonces es cosa de que ustedes como nutriólogos, como directores de campo, como gerentes de producción, establezcan la estrategia para hacer esto. Perfecto. Bueno, y aquí, digamos, para ir culminando, nos quedan esta pregunta y otra que está por el chat. ¿Es posible un futuro sin el uso de antibióticos en la alimentación de aves y cerdos? ¿Ha tenido alguna experiencia con la inmunización en yemas de huevo u otras proteínas? Bueno, esa pregunta la empezamos respondiendo diciendo que ya estamos en ese futuro. O sea, ya hoy tenemos compañías enteras, compañías muy grandes trabajando con programas libres de antibióticos promotores de crecimiento. Ya estamos. Y se trabaja con soluciones que permitan tener el mejor cubrimiento posible para ese tipo de reemplazos.
Entonces, digamos que sí visualizamos el futuro, lo estamos viviendo ya, en donde tenemos operaciones completamente libres de promotores de crecimiento antibiótico. ¿Cuál es la gran resistencia? La gran resistencia es el costo. Un promotor de crecimiento antibiótico puede costar el 60% o a veces el 50% de lo que pueda costar un programa de reemplazo de promotores de crecimiento antibiótico, no antibiótico. Entonces, hoy la gran resistencia de los proveedores es el costo. Entonces, todos queremos cambiar, pero no nos queremos gastar un peso más. Entonces, pero cuando nos hemos visto obligados a cambiar, porque el consumidor final así lo determina, o el mercado así lo determina, eso nos llevó a tener operaciones hoy que están completamente libres de promotores de crecimiento antibiótico, tanto en pollos de engorde como en ponedoras desde el día 1 de vida de la pollita hasta la semana 90 o un poco más que salen las ponedoras. Entonces, hoy sí visualizamos y estamos viviendo ya ese reto. Experiencias con respecto a inmunización de yemas. Bueno, hay productos que se encuentran en el mercado que tienen una gran cantidad de inmunoglobulinas porque han sido yemas extraídas de animales que han sido retados a una entidad específica y que posteriormente sacan o retiran sus yemas y llevan a un proceso para lograr tener productos o yemas con un alto contenido de inmunoglobulinas que son secadas y pulverizadas a temperaturas que no inactivan de ninguna manera esas inmunoglobulinas. Entonces, en ponedoras y reproductoras, hacer transferencia a la yema de huevo de muchos componentes es, digamos, por la experiencia que hemos vivido, porque trabajamos en esto desde hace más de 6 o 7, 8 años en procesos de enriquecimiento de productos, queremos decirle que sí es posible. Sí es posible enriquecer la yema de huevo con productos que nosotros queramos en un momento dado estén presentes. Les vamos a poner ejemplo. Nosotros podemos aumentar de manera eficiente la concentración de fosfatidilcolina en yema de huevo para una producción eficiente de fosfatidilasa, buscando desarrollo embriogénico de los embriones y obviamente aumentando significativamente el contenido de glucosanoides para lograr efectos importantes. Eso mismo lo podemos lograr en huevos de mesa para lograr tener una mejor emulsificación de esos huevos a nivel industrial o para poder tener una mayor concentración de nutrientes en fases específicas del crecimiento o durante la maternidad o el embarazo de las madres. Entonces, hoy las gallinas son una máquina eficiente para lograr hacer esto y lo podemos hacer y se ha logrado hacer sin ningún problema. Bueno, Doc, perfecto. Ya digamos que terminamos o culminamos con las preguntas que nos hicieron desde la página web a la hora de la inscripción y tenemos una en el chat que nos parece muy importante y no queremos dejarla pasar antes de terminar entonces el conversatorio. La pregunta del chat nos dice que en ocasiones se reporta que el agua de ingesta posee elevados cantidades de cloruro y de hierro. ¿Cómo puede afectar estos niveles de cloro y hierro en el agua con cualquier simbiótico o probiótico que se pueda estar usando? ¿Y qué práctica deberíamos implementar para no comprometer la eficacia de estos simbióticos o probióticos? Bueno, a ver, o sea, digamos que vamos un poquito al sentido común. Voy a contarles anécdotas de lo que normalmente a veces sucede cuando uno visita las granjas de producción. Y después de un recorrido por una granja de producción, uno se acerca a un grifo a tomar agua y le dice, no, espérese un momentico. Y le traen a uno una botella de agua con gases, sin gases. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia del agua que beben las aves a la que yo bebo? ¿Por qué no puedo beber esa agua? Entonces, es lo primero que estamos observando. Los excesos de cloro, digamos, que suceden por accidentes, normalmente no suceden porque se presenten sin darnos cuenta, son accidentes. Accidentes en donde se colocó el doble de la dosis o en donde se creía que el tanque estaba completo y estaba a la mitad y se colocó la dosis y se fue al doble. Entonces digamos que es un accidente. El cloro es un enemigo para nosotros en la nutrición animal. Nosotros no queremos tener altas cantidades de cloro porque aumenta fuertemente el peristaltismo intestinal. Entonces, una dieta o un agua con alto contenido de cloro es una diarrea segura.
Y si tenemos una diarrea segura y un aumento inusitado del pasaje intestinal, pues cualquier producto que coloquemos, o sea un prebiótico, no va a tener el tiempo suficiente de permanencia para lograr su efectividad. O igual, si colocamos un probiótico, pero tenemos una cantidad de hierro tan importante en el agua, que ese hierro haga que haya un crecimiento de bacterias saprófitas de manera exagerada, probablemente el probiótico como tal no sea capaz de hacer su control con el mecanismo de competencia por exclusión, y debamos acompañarlo de un producto que haga un efecto directo sobre el microorganismo para poderlo controlar. Pero es más fácil tener una planta de tratamiento que nos elimine el hierro residual. Entonces, digamos que sí va a generar efectos negativos, no solamente sobre la producción, sino sobre cualquiera de los aditivos que colocamos en la formulación, llámese probióticos o llámese coccidiostatos, coccidicidas, enzimas, porque los tiempos de retención se van a ver alterados de manera eficiente, de manera muy alta, y generan problemas pues productivos y muy fuertes y de manejo. Perfecto, Doc. Bueno, esta fue la pregunta que quedó en el chat. Si hay alguna otra pregunta que no pudimos leerla en este tiempo, entonces va a ser respondida vía las redes sociales que tiene Carval por la parte de LinkedIn. Aprovechamos de invitarlo a la audiencia de conocer las redes sociales. Ahí está la página www.carval.corp.com. Está la página de LinkedIn también. Y ahí pueden revisar lo que estamos haciendo como Carval en los diferentes eventos que vamos a seguir haciendo. Quiero decirle a la audiencia, primero, que muchas gracias por la participación, por haber estado esta hora y 20 minutos y tratando de hacer ese acercamiento. Es una prueba piloto que estamos haciendo de muchas más que vienen, de tener ese acercamiento con los clientes y poder darles esas respuestas a esas inquietudes que nos mandaron vía correo. Entonces, no queda más que agradecer al doctor Ortiz por su exposición, sus buenas respuestas que nos ayudan a, digamos, a mitigar esas informaciones que tenemos a media o que no estamos bien informados. Creo que es muy importante. También entonces les convido a que revisen nuestra página. Nosotros tenemos un staff de portafolio bien interesante en la cual aportamos valor y solución para mejorar esa calidad intestinal que tanto estamos trabajando hoy en día en la industria y que es el motor prácticamente donde se produce y se convierte a proteína animal. Entonces, le doy muchas gracias a la audiencia y, bueno, a usted, doctor, por una buena exposición. A ustedes muchas gracias por invitarme a participar en este conversatorio, a la audiencia. Seguramente que en todos estos eventos quedan preguntas que no se hacen, correcto, o que no se quieren hacer y se pueden hacer personalmente. Con todo gusto estaremos en disposición de contestarlas o de programar actividades privadas para solucionar o ayudar a solucionar algunos problemas. De todas maneras, muchas gracias por habernos dedicado 1 hora y media casi de su tiempo después de una dura jornada de trabajo, porque las jornadas de trabajo ahora son más duras desde la virtualidad que desde la presencialidad. Y bueno, que tengan una muy buena noche y muchas gracias a todos por estar tan atentos. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por estar ahí cerca y permitirnos estar cerca de ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.